Respetable licenciada y compañeros, este día le toca al Grupo 14 exponer acerca de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus dos protocolos. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Protocolo de San Salvador de 1988 y el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte de 1990. Para entrar en materia, resulta de vital importancia tener un claro concepto acerca de los derechos humanos. Para ello, proporcionaremos la definición establecida por la Organización de las Naciones Unidas, la cual nos dice que los derechos humanos son aquellos que toda persona, sin importar su raza, sexo, etnia, lengua, nacionalidad o religión, posee como derechos inherentes desde su nacimiento. Incluyen el derecho a la vida, a la libertad o a la no esclavitud ni a torturas. Para mayor comprensión y desarrollo del tema, empezaremos con una breve historia sobre el origen de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En 1945 se celebró en México la Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y de la Paz, en la cual por primera vez se reúnen diversas repúblicas americanas y afirman la necesidad de la cohesión a los principios plasmados para la vigencia y protección de los derechos fundamentales del hombre. Para ello, se decide encargar al Comité Jurídico Interamericano la redacción de un anteproyecto de Declaración de los Derechos y Deberes Internacionales del Hombre. El resultado de tal trabajo fue presentado en la 9ª Conferencia Internacional Americana, que reunió a 21 estados en Bogotá, Colombia, en 1948. Conferencia en donde se adopta la Carta de la Organización de los Estados Americanos y se aprueba la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, misma que dispuso la creación de la Organización de los Estados Americanos. También en la 9ª conferencia se aprueba la resolución número 31 que encomendó al Comité Jurídico Interamericano elaborar un proyecto para la creación de una Corte Interamericana destinada a funcionar como un organismo jurídico directo para regular y garantizar los derechos humanos. Organización de los Estados Americanos. La Carta de la Organización de los Estados Americanos, firmada en la 9ª Conferencia Internacional Americana del 30 de abril de 1948, celebrada en Bogotá, Colombia, la cual entró en vigencia hasta el 13 de diciembre de 1951, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La 9ª Conferencia Internacional Americana aprueba la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Se considera históricamente el primer acuerdo internacional sobre protección de derechos humanos, pero que, al no estar redactado como un tratado o un instrumento jurídico, no es de carácter obligatorio. Aquí es donde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se inicia formalmente, fundamentándose en la Declaración y la Carta de la OEA, adoptando los mecanismos y principios establecidos en los mismos para la defensa y protección de los derechos humanos. Es el Tratado Interamericano que le dio vida a la Organización de Estados Americanos. Tal organización se crea con el objetivo de funcionar como un foro político para el diálogo multilateral y toma de decisiones, con la finalidad de prevenir dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias, así como la búsqueda del fortalecimiento de la paz y seguridad de los países del continente,
promover la protección y cumplimiento de los derechos humanos, el crecimiento económico, desarrollo social y la construcción de vínculos amistosos entre todos los países de América. Cuenta con 35 Estados miembros y posee su sede principal en los Estados Unidos, específicamente en Washington, D.C. Otros antecedentes relevantes a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos son los siguientes. La Declaración de Caracas, aprobada en la 10ª Conferencia Internacional Americana, celebrada en Caracas en 1954, que expresa la necesidad de reforzar y ampliar los medios de protección de los derechos humanos en el continente americano. La Declaración de Santiago, aprobada en la 5ª Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Santiago de Chile en 1959, que reafirma que la armonía entre las diversas repúblicas americanas solo puede ser efectiva a través del respeto y cumplimiento de los derechos humanos. Y la Resolución de Derechos Humanos, aprobada también en la 5ª Reunión de Consulta. Aquí es donde se decide necesario la elaboración de una convención, razón por la cual se encomienda al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la elaboración de un proyecto de convención sobre derechos humanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 1959, en la 5ª Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile, se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la finalidad de ser un órgano independiente de la Organización de los Estados Americanos, encargado de promover la protección de derechos humanos en el continente americano, reuniéndose por primera vez en 1960. La comisión tiene por función atender e investigar peticiones individuales sobre casos de presuntas violaciones a derechos humanos realizadas por algún Estado miembro, tanto como los que han ratificado la Convención como los que no, así como actuar y dar respuesta a estas peticiones. La Comisión insta a los Estados miembros a la adopción de medidas para el pleno goce y cumplimiento de los derechos humanos. En 1961, la Comisión comenzó a realizar visitas a países miembros de la organización para investigar y observar la situación en materia de derechos humanos en que se encontraban, publicando informes acerca de cada caso. Asimismo, se encarga de supervisar de que los Estados miembros cumplan con lo adoptado por la Convención. Para ello, los Estados miembros deben de proporcionarles información sobre su situación y si en efecto se está aplicando lo establecido. De igual manera, publica informes sobre temas relacionados a la vigencia y promoción de los derechos humanos, a fin de concientizar a la sociedad respecto a los derechos humanos. A partir de 1965, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está autorizada a recibir y procesar denuncias o peticiones sobre casos individuales de violación a los derechos humanos. La Carta de la OEA establece a la Comisión como un órgano principal de la Organización de Estados Americanos, que tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la organización en dicha materia. Esta comisión representaría un pilar para el sistema interamericano de derechos humanos. Está integrada por 7 miembros, los cuales deben ser personas con principios éticos y autoridad moral, y con una reconocida trayectoria en materia de derechos humanos, elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA de una lista de candidatos
propuestos por los gobiernos de los Estados miembros. Los miembros son elegidos para un periodo de 4 años y solo podrán ser reelegidos una vez. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José de Costa Rica, fue suscrita tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José, en Costa Rica. Y esta es una de las bases del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Conforme a lo en ella estipulado, la Convención entró en vigor el 18 de julio de 1978. En su redacción actual consta de 82 artículos agrupados en 3 partes, y estos a su vez en 11 capítulos. Es de suma importancia saber que el artículo 1 compromete a los estados signatarios o estados partes a reconocer los derechos regulados en la Convención a toda persona sujeta de su jurisdicción, lo que supone que no se limita a los ciudadanos ni a los residentes. Las 3 partes de las cuales hago mención son: 1. Deberes de los estados y derechos protegidos. Segunda parte: medios de protección. Y, por último, las disposiciones transitorias. Pero, ¿cuál es la importancia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Pues, esta establece la obligación para los estados partes del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, como medios de protección de los derechos y libertades que todas las personas deben de tener por el mero hecho de ser seres humanos. Además, unifica a los países miembros o estados partes de esta convención en igualdad de derechos y libertades. Hasta la fecha, 25 naciones se han adherido a la convención. Entre ellos está Argentina, Barbados, Costa Rica, Brasil, Colombia, Ecuador, Trinidad y Tobago, El Salvador, Haití, México, entre otros. El Salvador envía el instrumento de ratificación y se recibió en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, el 23 de junio de 1978, con una reserva y una declaración. Se procedió al trámite de notificación de la reserva de conformidad con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969. La Convención establece 2 órganos encargados para salvaguardar la vigencia, protección y sanción a violaciones en contra de los derechos humanos, las cuales son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su primera parte, que son los deberes del Estado y derechos protegidos, aparte de comprometer a los estados a respetar lo estipulado en la Convención, les insta a crear leyes acorde a lo establecido.
A su vez, enumera los derechos civiles, políticos y sociales. En el artículo 26 se cita el compromiso de los estados a crear legislaciones que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Los artículos del 27 al 31 explican la suspensión de garantías, la interpretación y la aplicación de todo lo establecido en la Convención, y en el artículo 32 se establecen los deberes de las personas. En su segunda parte, los medios de protección, en el capítulo 4, artículo 33, se crean los órganos responsables de velar por la protección y promoción de los derechos humanos, de los cuales hablé anteriormente: la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En los capítulos 7 y 8 se dicta la organización, funciones, competencias y procedimientos de ambos órganos. Y en el capítulo 9, de los artículos 70 al 73, menciona las disposiciones generales de ambas instituciones, como dar la inmunidad diplomática, según el derecho internacional, a los miembros de ambos organismos. En la tercera y última parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual es denominada Disposiciones Transitorias, trata sobre la firma, ratificación, enmienda, protocolo, reserva y denuncia, así como de las disposiciones transitorias. Más específicamente, en el capítulo 11, artículo 79, suscita que al entrar en vigor esta convención, el secretario general pedirá por escrito a cada miembro de la organización que presente, dentro de un plazo de 90 días, sus candidatos para miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el artículo 80 menciona que estos serán elegidos en base a las personas que figuren en la lista, los cuales serán elegidos por el voto secreto y la mayoría absoluta. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, también conocido como Protocolo de San Salvador, es un tratado que viene a completar la Convención Americana, desarrollando de una forma más amplia la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Este protocolo fue adoptado en El Salvador el 17 de noviembre de 1988 en el 18º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. El Protocolo de San Salvador tiene como finalidad reafirmar el propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto a los derechos esenciales del hombre. En este protocolo se tratan diversos derechos y deberes que por la naturaleza misma
de la Convención deben de ser cumplidos por todos los estados partes. Derechos como lo mencionado anteriormente, obligación de adoptar medidas, derecho a la no discriminación, el derecho a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, así también como los derechos a la seguridad social, a la salud, a la alimentación, a un medio ambiente sano, a la educación, derechos a los beneficios de cultura, a la niñez, entre muchos otros. En su haber consta de 22 artículos y entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Los estados partes del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1988 se comprometen a seguir y cumplir con las disposiciones suscitadas en él, salvo por una pequeña acepción por parte de la República de Nicaragua. Esta acepción nos dice que el término, entre comillas, minusválidos, empleado en los artículos 6 y 13, así como en el título y en el contenido del artículo 18 de este protocolo, de ninguna manera será entendido ni aplicado en el Estado de la República de Nicaragua, en su sentido estrictamente etimológico, sino que será considerado e implementado en su sentido actual e internacionalmente aceptado, que es el de personas con discapacidad. Fuera de esto, los estados partes se comprometen a seguir con todas las disposiciones, artículos y demás instrucciones o pasos a seguir con los que cuenta el protocolo para tratar de asegurar el pleno desarrollo de la persona humana en el territorio de los estados partes, logrando promover los derechos sociales, económicos y culturales. El protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte de 1990 fue adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el 20º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. Este protocolo reafirma y considera que el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a la vida y restringe la aplicación de la pena de muerte. Nos menciona que toda persona tiene el derecho inalienable a que se le respete su vida, sin que este derecho pueda ser suspendido por ninguna causa, y que los estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos han expresado su propósito de comprometerse mediante un acuerdo internacional con el fin de consolidar la práctica de la no aplicación
de la pena de muerte dentro del continente americano. Este protocolo consta de 4 artículos. Su artículo 1 es bastante directo. Dice: los estados partes en el presente protocolo no aplicarán en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción. Pero en su artículo 2 nos quiere decir que durante el momento de la ratificación o adhesión, los estados partes de este instrumento podrán declarar que se reservan el derecho de aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra conforme al derecho internacional por delitos sumamente graves y de carácter militar. Los estados partes se comprometen estrictamente a cumplir con este protocolo, pues es de suma importancia para todos y todas que el derecho a la vida se mantenga, se promueva y se proteja a toda costa. Es por esto que los estados partes se comprometen a no aplicar la pena de muerte en ningún punto del territorio americano. Muchísimas gracias por la atención prestada y pedimos, por favor, que dejen sus dudas respecto al tema. Les deseo un feliz día y los animo a seguir con la cuarentena para que protejamos a nuestros familiares y seres queridos. Sin nada más que agregar, muchas gracias.